Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Santos en Entrenamiento. Estamos muy afortunados de tener nuevamente con nosotros al Padre Guillermo. Celebró su 3er aniversario, Padre. Felicidades. Gracias. Qué maravilla. Tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros como vicario en la misión de San Gabriel. Y bueno, ya es una cara muy frecuente aquí en Radio María, así que le tenemos mucho cariño. Demasiado frecuente. Me encanta. Bueno, mira, tan frecuente es que yo creo que a petición popular tiene que ser una vez al mes. Menos. Sí, yo creo que sí. Pero estamos retomando los temas de los ejercicios espirituales. Si no han visto los pasados videos, muy importante, porque la idea es que esto va a ser una serie, ¿verdad? Y porque los ejercicios espirituales se trata de 4 semanas de ella, el Padre nos va a explicar nuevamente, de literalmente un ejercicio espiritual que se hace para acercarnos más a Dios. Nuestra idea con nuestro programa no es que usted lo vea y diga, qué interesante eso, no, sino que lo viva. Obviamente la explicación de los ejercicios espirituales no es lo mismo que hacerlo, así que no vaya a decir usted, ya yo los hice, yo vi los 4 videos del Padre y ya, no. Esto es para como lo que llaman así una breboca, no sé, para Sí. que le dé hambre para hacerlo. Entonces, Padre, ¿nos puede explicar un poquito para aquellos que quizás están viendo este video por primera vez, no saben de los ejercicios, el contexto y las semanas previas? Sí, o sea, los ejercicios espirituales son la experiencia de conversión del mismo San Ignacio, ¿no? San Ignacio se convirtió haciendo oración y penitencia en la cueva de Manresa y en muchos otros lugares. Y entonces de ahí nació la primera intuición para los ejercicios espirituales, ¿no? Al principio todo es experiencial, ¿no? Es decir, San Ignacio vio que habían afectos o sentimientos que él tenía que quitar de su corazón y afectos y sentimientos que tenía que fomentar en su corazón, ¿no? Y entonces fue viendo, como él dice, lo que llama el discernimiento de espíritus, ¿no? Cómo Dios actúa por medio de los afectos, ¿no? Esto es bien interesante porque a veces nosotros resumimos todo diciendo los sentimientos son malos, ¿no? O Dios no usa los sentimientos. Y no es verdad, ¿no? Y parte de la experiencia de los ejercicios espirituales es aprender esto, que Dios habla por medio del corazón, ¿no? Que Dios habla por medio de los afectos. Entonces, digamos que los ejercicios espirituales son la experiencia de Ignacio, que después él empezó a predicar a personas de manera individual, ¿no? La primera persona a la que San Ignacio le predicó ejercicios espirituales fue a San Pedro Fabro, que ahora es santo. Fue una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco cuando lo hicieron Papa. Había sido beato muchos años Pedro Fabro y el Papa lo canonizó. Y luego a San Francisco Javier, ¿no? Y así con todos los jesuitas, ¿no? Otro santo. Entonces con los primeros jesuitas él les daba tandas individuales, ¿no? Porque la idea de los ejercicios era esto, ¿no? Que fuera el director y el que los recibe. Conforme fue pasando el tiempo, San Ignacio se dio cuenta que hacía falta escribir algo, ¿no? Y entonces escribió un primer borrador de los ejercicios espirituales, que después se ha ido corrigiendo mucho, porque San Ignacio, en la época de San Ignacio, bastantes santos tuvieron problemas con la Inquisición en España, ¿no? Entre ellos él, ¿no? Cuando estaba en Alcalá de Henares y después en Salamanca, tuvo momentos en los que la Inquisición revisó los ejercicios espirituales, ¿no? Y no encontraron nada herético ni nada raro, ¿no? Pero lo fue editando poco a poco después de eso más, ¿no? Y entonces el esquema que tenemos ahora es un esquema ya acabado. Volviendo hacia atrás, sí, sigue siendo la experiencia de conversión de Ignacio, pero dividido en 4 semanas, ¿no? Y cada semana tiene su lógica, como hemos ido viendo ya un poco, y cada semana es como un edificio, ¿no? Se va construyendo todo poco a poco, ¿no? Si hacemos un resumen, podríamos decir que la primera semana es la semana en la que yo me miro a mí mismo, veo las cosas que estoy haciendo mal, mi pecado, la meditación del pecado, veo las cosas que puedo hacer mejor y dejo que Dios me cambie la vida, ¿no? Principio y fundamento, ¿no? El principio y fundamento dice para lo que ha sido creado el hombre, ¿no? El hombre ha sido creado para servir, hacer reverencia y alabar a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar su alma. Y después explica, ¿no? Y las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre y para que le ayuden a este fin. Bueno, ya ahí tenemos un programa de vida, ¿no? La primera semana es ordenar mi vida. Segunda semana, ¿no? Que también tenemos un video de segunda semana. Ya no es tanto ordenar mi vida, sino enamorarme de Jesús, ¿no? Empezar a ver a Jesús, fascinarme con la figura de Jesús, sobre todo con meditaciones de la infancia de la vida de Jesús y algunas meditaciones propias de segunda semana como el Rey Eterno, las 2 banderas,
hemos hablado un poco de esto en el video, ¿no? Pero en realidad la segunda semana quiere que dejemos atrás nuestro pecado y elijamos vivir la vida con Cristo. Hoy vamos a hablar de la tercera semana. Y la tercera semana es apasionante porque es seguir ese recorrido en la vida de Cristo, pero entrar en el misterio pascual, ¿no? Es decir, pasión, muerte de Jesús, ¿no? La cuarta semana va a ser la resurrección, ¿no? Pero como que no nos gusta mucho hablar de la pasión y de la cruz, pero tendríamos que decir que es el resumen de nuestra fe, ¿no? Para entender la fe, uno tiene que entender la pasión y la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo dice Él, ¿no? Yo a veces me río porque mucha gente me dice, es que padre, yo desde que soy creyente todo me va mal, ¿no? O tengo problemas. Okay. Y yo me río y les digo, bueno, a todos nos va mal y todos tenemos problemas, ¿no? Pero acuérdese que Cristo nos dijo en el Evangelio, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga, ¿no? Es condición para ser discípulo de Jesús, cargar la cruz, ¿no? Quien quiera que no quiera recibir la cruz o abrazar la cruz, no puede ser discípulo de Jesús. Por eso, toda esta tercera semana es San Ignacio intentando que veamos cómo Cristo murió. De hecho, la petición de esta tercera semana va a ser dolor y lágrimas, ¿no? Con Cristo que muere por mí. Esto es bien interesante. Cualquiera podría pensar un poco masoquista eso, ¿no? De pedir dolor y lágrimas. Pero es propio de la tercera semana porque nos duele, ¿no? Que Cristo ha ido a la pasión por mí, ¿no? A veces tenemos una idea general de la pasión, ¿no? Cristo murió por todos, Cristo murió por muchos, Cristo murió por la salvación del mundo. Y todo eso es verdad, ¿no? Pero es bien interesante que el esquema de la tercera semana es Cristo murió por mí, para que lo personalicemos, ¿no? El otro día me decía alguien, porque era el Evangelio del Buen Pastor, es bien interesante, ¿no? Que dice que el buen pastor da la vida por las ovejas. Para dar la vida por alguien, uno tiene que quererlo mucho, ¿no? Y a veces quizás no somos capaces de dar la vida por Cristo o no tenemos deseo de dar la vida por Cristo porque no lo queremos lo suficiente, ¿no? Entonces, toda esta tercera semana es como un esquema para irse enamorando de Jesús, ¿no? Ver todo lo que Jesús ha hecho por mí, ¿no? Para después poder responder, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo por Cristo, ¿no? Que de hecho, en una de las meditaciones San Ignacio hace esta triple pregunta, ¿no? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? Y es bien interesante porque es verdad, ¿no? El amor es siempre entre dos, ¿no? Si no, se convierte en un monólogo. Y esto pasa mucho, ¿no? Los que están casados saben mucho de esto, ¿no? A veces uno ama y el otro no ama, uno quiere y el otro no quiere, uno está dispuesto a sacrificar y el otro no, y entonces se van teniendo problemas. En la vida sacerdotal, religiosa y consagrada también puede pasar, ¿no? Dios, además con mucha más intensidad, porque Dios siempre nos ama, ¿no? Y con una pasión tremenda, y a veces quizás nosotros somos un poco tacaños con Él, ¿no? Pero esta tercera semana lo que quiere es que vayamos viendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos hacer un poquito por Él, ¿no? Fíjense que la primera meditación, ¿no? De la tercera semana es como muy amplia, ¿no? Dice San Ignacio en el número 190 de los ejercicios, ¿no? Dice que esta meditación se tiene que hacer en la noche, ¿no? Bueno, es bien interesante, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Cómo nuestro Señor fue desde Betania a Jerusalén, a la última cena inclusive, ¿no? Entonces, Betania, para que nos hagamos una idea, era el lugar donde Jesús iba a descansar, ¿no? Jesús tenía 3 grandes amigos, Lázaro, Marta y María. Cuando Jesús tenía que descansar, se iba a Betania. Y es bien interesante porque tenemos muchos pasajes del Evangelio donde vemos un Jesús diferente, ¿no? Cuando está en Betania con Lázaro, Marta y María, ¿no? Pues Jesús estaba en Betania descansando y luego va a Jerusalén. En todo el Evangelio, cuando se empieza a hablar de subir a Jerusalén, Jesús ya está anunciando su pasión, ¿no? Es como si Jesús estuviera diciendo, voy a morir en la cruz. Y los apóstoles lo sabían, ¿no? Tenemos aquel texto en el que Pedro intenta regañar a Jesús, ¿no? Porque Jesús le dice que va a morir en la cruz. Y Jesús dice aquellas palabras tan tremendas, ¿no? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Bueno, pues aquí podríamos decir, ir de Betania a Jerusalén significa Jesús fue de estar descansando con sus amigos, un retiro, podríamos decir casi, a morir en la cruz, ¿no? Pasó de una cosa a otra, ¿no? Y esto es bien bonito porque en la vida pasa esto, ¿no? Cuando uno tiene que hacer algo importante en la vida, es bien bonito siempre pasar por un retiro antes, ¿no? Yo me acuerdo, antes de ordenarme,
estuvimos de retiro la semana antes, ¿no? Casi siempre, bueno, el derecho canónico siempre dice, ¿no? Que cuando antes de que se ordene diácono y sacerdote tiene que hacer un retiro. Antes de tomar una decisión importante en la vida, aunque usted no sea consagrado, ¿no? A lo mejor es alguien que está discerniendo el matrimonio y está pensando, le voy a pedir la mano a mi novia, ¿no? Bueno, pues antes de tomar una decisión así de fuerte, es bien importante pasar de Betania a Jerusalén, ¿no? Es decir, pasar de un retiro fuerte, de una experiencia fuerte de Dios, a tomar la decisión, ¿no? Es lo que le pasó a Jesús. Podríamos decir que Jesús se preparó, ¿no? Para ir a Jerusalén. Bueno, y aquí, fíjense, tendríamos que recorrer un montón de los misterios de la vida de Cristo en esta meditación, ¿no? Por eso, en el esquema de mes de ejercicios, se toma su tiempo uno en esta meditación, ¿no? Porque en el mes de ejercicios hay repeticiones de meditaciones. Como no hay prisa y hay mucho tiempo, entonces se van repitiendo algunas meditaciones, ¿no? Y es bien bonito, esto es una idea muy ignaciana, ¿no? San Ignacio en el libro de los ejercicios dice, ¿no? No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar las cosas. No se trata de cubrir mucha materia en los ejercicios espirituales, sino de gustar lo que uno está meditando, ¿no? Tanto es así que San Ignacio recomienda en el libro de los ejercicios que si uno haya paz en una idea, que se quede ahí, ¿no? Fíjense que normalmente el que da la meditación da 3 puntos o a veces más, ¿no? Para que tengamos materia para todo el rato de oración y no nos aburramos. Pero no es necesario cubrir toda la materia en el rato de oración, ¿no? A veces Dios te da consolación en algo y te puedes quedar ahí todo el rato de oración. De hecho, San Ignacio en el esquema de la primera semana tiene algo que se llama 3 modos de hacer oración. Y uno de los modos de hacer oración es esto, ¿no? Estar constantemente dándole vuelta a una palabra, ¿no? Porque él se consolaba mucho, ¿no? Por ejemplo, con el Padre Nuestro, él mismo cuenta en la autobiografía que a veces se quedaba pensando, Padre, y ya no seguía con el nuestro. Y se quedaba horas y horas pensando, meditando en lo que significaba que Dios era su Padre, que Dios lo quería. O sea, fíjense que es un esquema muy, muy del corazón, ¿no? Podríamos decir, ¿no? A veces la gente piensa, San Ignacio era un racionalista, ¿no? Todo es la cabeza. Y no, creo que la síntesis de los ejercicios espirituales es tan bonita porque es la cabeza y el corazón, ¿no? Que es lo que Dios quiere, ¿no? Que usemos las dos cosas a la vez, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿no? En esta meditación, por ejemplo, nos pide San Ignacio considerar el camino, ¿no? Dice aquí, ¿no? Considerar el camino de Betania a Jerusalén, ¿no? Bueno, algunos han ido a Tierra Santa, otros no han ido a Tierra Santa. Podemos hacernos una idea de cómo era Betania y Jerusalén. Pero independientemente, este es un tema muy ignaciano, ¿no? La imaginación, muy importante, ¿no? Santa Teresa de Ávila decía que la imaginación era la loca de la casa, ¿no? Y lo decía porque normalmente es la distracción más grande que tenemos cuando hacemos oración. Nos ponemos de rodillas delante del Señor y estamos pensando, ¿qué voy a hacer después de que salga de la capilla, ¿no? ¿Qué voy a comer? O a quién voy a llamar, ¿no? O qué estará haciendo mi esposo, o qué estará haciendo. Siempre como que la cabeza y la imaginación nos traicionan. En el esquema ignaciano la idea es que seamos proactivos, ¿no? Es decir, antes de que nos distraigamos, empecemos a usar la imaginación, para hacer oración. Entonces, fíjense, San Ignacio nos pide que nos imaginemos, ¿no? Bueno, el que ha ido a Tierra Santa tiene una idea de cómo es Betania y cómo es Jerusalén, ¿no? Pero además dice que nos imaginemos el camino, ¿no? Cómo era el camino de Betania a Jerusalén. El que no ha ido a Tierra Santa, pues se lo puede imaginar con mayor devoción, ¿no? Porque como no sabe cómo es, se lo puede imaginar como quiera, ¿no? Un lugar muy bonito, un lugar así, un lugar así. Y entonces eso ya nos hace entrar en la oración, en la meditación, de una manera diferente, ¿no? San Ignacio le da mucha importancia a los sentidos, ¿no? Entonces esto de la imaginación tiene mucho que ver con los sentidos, ¿no? Después dice, ¿no? Y aquí está la petición que vamos a estar haciendo toda la tercera semana, ¿no? Pedir lo que quiero. Será aquí dolor, sentimiento y confusión por mis pecados, porque por mis pecados el Señor va a la pasión. Fíjense qué bonito. Toda esta semana le vamos a estar pidiendo al Señor dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados Jesús va a la pasión. Y esto es bien interesante, ¿no? En el Evangelio de Juan Jesús dice, ¿no? Nadie me quita la vida, soy yo el que la doy. Tengo poder para darla y poder para quitarla, ¿no? Es decir, ¿por qué da la vida Jesús? Podríamos preguntarnos y la respuesta es muy simple, por mis pecados, ¿no? Jesús da la vida por mis pecados. Todo lo que Jesús va a sufrir en la pasión es por mis pecados.
Y esto es bien bonito porque ponemos nombre y apellido a la salvación. Porque si no, estamos siempre diciendo por la salvación del mundo, ¿no? Y queda todo tan abstracto que a uno no le duele la pasión del Señor, ¿no? Pero como aquí el propósito es que me duela estar con Cristo, acompañar a Cristo en su pasión, entonces pedimos eso al Señor. La petición es siempre bien importante en el esquema ignaciano porque es el fruto de la oración, ¿no? La petición es siempre lo que queremos que el Espíritu Santo nos dé en ese rato de oración. Bueno, veamos los puntos de esta meditación. El primer punto dice, es ver las cosas de la cena, fíjense qué interesante, reflexionando en mi interior para procurar sacar provecho de ella, ¿no? Que nos imaginemos la última cena, que nos imaginemos cómo estaba la mesa, ¿no? Cómo estaban los discípulos, qué estaban comiendo, qué estaban bebiendo, ¿no? Fíjense que ya solo en imaginarnos eso se nos puede ir toda la hora de oración, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿no? Si el Señor nos concede ese don, bendito sea Él. Quizás algunos de nosotros no tengamos buena imaginación y entonces pasemos por aquí rápido y digamos, ¿qué hago ahora, no? Bueno, hay un segundo punto, ¿no? Dice San Ignacio, oír lo que hablan y sacar igualmente algún provecho, ¿no? Imaginarse lo que hablan los apóstoles con Jesús en la última cena. Tenemos textos del Evangelio donde se nos dice lo que hablaban, pero el Evangelio no lo dice todo, ¿no? Entonces quizás esto es lo bonito del esquema ignaciano, que el Evangelio da lugar para que nos imaginemos otras cosas, ¿no? Nosotros sabemos que hubo ese diálogo de Judas, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús quién lo va a traicionar, Juan, ¿no? Pedro le dice a Juan que le pregunte, Juan le pregunta, le hace señas, le dice quién va a ser, luego le dice a Judas que lo que tenga que hacer, que lo haga rápido. Todo eso lo sabemos por el Evangelio y lo podemos imaginar. Pero antes de eso pasaron cosas, ¿no? Jesús habló con otro, ¿no? Le dijo a alguien, pásame el agua, ¿no? O le dijo a alguien. Entonces, imaginarnos todo eso nos hace caer en la cuenta del gran misterio que es la última cena. Bueno, y después dice San Ignacio, el tercer punto, mirar lo que hacen y sacar algún provecho, ¿no? No solo oír lo que hablan, sino mirar lo que hacen, ¿no? Mirar con qué amor Jesús prepara la última cena. Mirar con qué amor se pasan el uno al otro el pan, ¿no? En la última cena. Mirar cómo están sentados todos escuchando a Jesús, ¿no? Atentos a todas las palabras de Jesús. Bueno, el cuarto punto, dice San Ignacio, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad. Esto es bien interesante, ahora vamos a hablar un poco de esto. O quiere padecer, no solo lo que padece, sino lo que quiere padecer. Según el paso que se contempla, y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzándose por dolerme, entristecerme y llorar. Trabajar de la misma manera por otros puntos. O sea, dice San Ignacio, bien importante, ¿no? Jesús tiene dos naturalezas, ¿no? Aquí resumen del Concilio de Calcedonia, ¿no? Una persona, dos naturalezas, ¿no? Como lo tenemos tan metido, no me meto a explicar eso, ¿no? Pero es bien interesante porque podríamos decir, Jesús en su naturaleza divina no sufrió en la pasión, ¿no? Porque es Dios, Dios no puede sufrir. Pero en su naturaleza humana sí, ¿no? Entonces, en la teología tenemos que hacer esta división artificial, porque en Jesús, dice el Concilio de Calcedonia también, no hay mezcla ni confusión, ¿no? Es decir, Jesús no es ni una mezcla de las dos divinidades, ni se confunden las dos naturalezas, ¿no? Es decir, es las dos cosas a la vez, sin mezcla ni confusión, ¿no? Pero para entender la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús, los teólogos tienen que a veces hablar de la naturaleza humana de Jesús o de la naturaleza divina de Jesús. Pues aquí San Ignacio lo hace para mostrarnos el dolor de Jesús, ¿no? Jesús sufre en su naturaleza humana. Fíjense que el ejemplo más grande aquí es cómo abraza Jesús la cruz. Podríamos decir, en su naturaleza divina, Jesús siempre quiso la cruz. Sabía que era el propósito de su vida, sabía que había venido a morir por nosotros, ¿no? Pero tenemos textos en el Evangelio donde Jesús reza y dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, fácilmente, ¿no? Naturaleza humana de Jesús. Nosotros los seres humanos tenemos repugnancia a la muerte, ¿no? Por el pecado original. No es algo que deseemos. Es verdad que habían santos tan enamorados de Jesús que deseaban la muerte, como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, San Pablo, por ejemplo, etcétera. Pero son pocos, ¿no? Normalmente hay una
resistencia a la muerte, ¿no? Entonces, en Jesús, en su naturaleza humana, existía eso, ¿no? Pero fíjense que hasta en su naturaleza humana, Jesús, podríamos decir, es súper dócil, ¿no? Porque muchos de nosotros podríamos haber dicho, Padre, quítame esto, Sí, ¿no? sí, sí. Como hacemos normalmente, ¿no? Ujú. Pero Jesús no termina ahí su oración, dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Porque Jesús sabía en su naturaleza humana que la voluntad del Padre era lo mejor para él. Fíjense qué interesante. Entonces, este es un tema muy ignaciano, ¿no? La humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces hemos divinizado tanto a Jesús, nos hemos fijado tanto en su naturaleza divina, que pensamos que en la pasión fue un teatro, ¿no? Que Jesús no lloró, que a Jesús no le dolió, que Jesús no sufrió, ¿no? Y entonces, por eso es bien importante en estos momentos centrarnos en su humanidad, ¿no? Y decir, sí, o sea, si a mí me hubieran hecho lo que le hicieron a Jesús, ¿cuánto habría sufrido yo, no? Ya. Pues podemos imaginarnos que Jesús sufrió todo lo que nosotros podíamos haber sufrido. Pero no se queda ahí San Ignacio, ¿no? O sea, no es quedarse en el sufrimiento físico, porque uno podría decir, un poco masoquista San Ignacio, no solo fijándose. No, dice, para que me duela en mi corazón, me entristezca y llore, ¿no? Dice San Ignacio, ¿no? Uno de los dones más bonitos que el Señor nos puede dar es el don de lágrimas, ¿no? San Ignacio lo tenía, ¿no? Muchas veces San Ignacio lloraba, ¿no? Pensando en la pasión del Señor. No es necesario siempre tener lágrimas físicas, ¿no? Pero sí es necesario dolernos, ¿no? Que nos duelan nuestros pecados, porque el Señor va a morir por nosotros, ¿no? Fíjense que aquí ya vamos viendo toda una lógica de cómo nos ama Dios y cómo nosotros tenemos que amarlo, ¿no? De alguna manera nuestra vida de fe es participar de la vida de Cristo, ¿no? No es solo que Cristo murió por nosotros y vivió la pasión, sino que nosotros tenemos que unirnos a su dolor y a su pasión. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Esta meditación tiene muchos puntos. Quinto punto, dice San Ignacio, y esto es bien interesante, considerar cómo la divinidad se esconde. Es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace. Y cómo deja que la sacrísima humanidad padezca contra crueldad, dice San Ignacio. Bien interesante, ¿no? Considerar cómo, de alguna manera, Cristo sigue siendo Dios en la pasión. Dice San Ignacio, considerar cómo se rebajó, como dice San Pablo, ¿no? Se rebajó de su rango, ¿no? En inglés, de hecho, dice la traducción, he emptied himself, ¿no? Como si se vació de su divinidad Jesús, como si no fuera Dios. El libro de Isaías, ¿no? No tenía apariencia humana, ¿no? O sea, tanto sufrió Jesús, tanto se entregó a su pasión que parece que no es Dios. Y de hecho, la mayoría de personas que dijeron crucifícalo, lo dijeron porque creían que Jesús no era Dios, ¿no? Era la acusación que le hicieron a Jesús, ¿no? Ser blasfemo, ¿no? Y es bien interesante porque dice San Ignacio, y considerar cómo esto hace que sea cruda, ¿no? El sufrimiento de la humanidad de Jesús, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Quizás las imágenes más fuertes que tenemos en la cabeza son la película de la Pasión de Mel Gibson, ¿no? Que tiene... No la puedo ver, la veo cada 4 años. Que tiene Sí. cosas muy bonitas Ya. y cosas muy duras de ver, ¿no? Pero nos hace hacernos una idea de lo sangrienta que fue la pasión de Jesús, ¿no? Y no por quedarnos en la sangre, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? No se trata de pensar, ay, cuánto sufrió Jesús. Se trata de pensar, cuánto sufrió Jesús por mí y cuántas cosas tengo que cambiar en mi vida para aliviar el sufrimiento de Jesús, porque la pasión de Cristo no es algo que pasó hace 2000 años, como nosotros pensamos. Es algo que sigue sucediendo, ¿no? Tanto es así que por eso celebramos misa todos los días, ¿no? Porque Cristo está actualizando su muerte en cada Eucaristía, ¿no? Nos está recordando siempre que murió por nosotros, ¿no? Entonces, nosotros podemos unirnos a la pasión del Señor. Los ejemplos aquí extremos son los santos, ¿no? Ustedes y yo, pues nos cuesta muchísimo unirnos a la pasión de Cristo, pero San Francisco de Asís, el Padre Pío y algunos santos tuvieron los estigmas del Señor, ¿no? Bueno, es un regalo del Espíritu Santo, pero en el fondo es gente que se unió tanto a la pasión del Señor que el Señor les dejó participar incluso de sus llagas, ¿no? Bueno, quizás nosotros no llegaremos a tener los estigmas como el Padre Pío, pero por lo menos que sentimentalmente, afectivamente, con nuestra alma,
nos unamos, ¿no?, a la pasión del Señor, ¿no? Bueno, y sexto punto dice, considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados, ¿no? ¿Y qué debo hacer yo para padecer por Él, ¿no? Fíjense que esto es bien interesante. Pensar que todo lo que sufre Jesús lo sufre por mis pecados, y qué tengo que hacer yo para aliviar los sufrimientos de la pasión de Cristo. Y alguno podría decir, ¿se puede hacer eso? Se puede, Ya, ¿no? le iba a preguntar eso. Se puede hacer eso, ¿no? Y aquí otra vez el ejemplo son los santos, ¿no? Quizás pienso en los pastorcillos de Fátima, por ejemplo, que siempre estaban pensando qué sacrificio y qué penitencia iban a ofrecer al Señor para aliviar los sufrimientos de la pasión de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, ¿no? Es decir, no solo es Jesús el que sufre, ¿no? Si nosotros ofrecemos pequeñas penitencias o pequeños sacrificios, aliviamos un poquito la pasión de Cristo, ¿no? Dentro de poco vamos a celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Todo el tema de la reparación, ¿no? Cómo nosotros, amando a Jesús y amando al prójimo, podemos reparar un poco las ingratitudes de los que no aman y de los que no quieren a Dios. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Fíjense que esta meditación termina con un coloquio con Jesús. Casi que podríamos imaginarnos a Jesús después de la flagelación, ¿no? Podríamos decir casi, o después de haber sufrido, y hablar con Él, ¿no? Esto es un tema bien ignaciano, ¿no? Tener esos coloquios, ¿no? Ese diálogo directo con Jesús, ¿no? Porque el problema de nosotros es que a veces vemos la fe como algo externo, ¿no? Sí, yo voy a misa, sí, yo me confieso, sí, yo... Pero como que Jesús no entra en nuestra vida. Y el esquema de los ejercicios es para eso, ¿no? Para que Jesús entre en mi vida y la transforme poco a poco, ¿no? Fíjense, la segunda meditación, dice San Ignacio, contemplar a la mañana siguiente, desde la cena hasta el huerto, ¿no? Y aquí es bien interesante, ¿no? Podemos pensar, ya en la cena hemos hablado un poquito, ¿no? Pero aquí San Ignacio nos va a dar unos preámbulos y unos puntos, ¿no? Pero pensar cómo fue desde la cena hasta el huerto, ¿no? ¿Qué pasó en esa noche, no? Nosotros sabemos que llegaron a prender a Jesús, ¿no? Con piedras y palos como un ladrón, como dice él. Pero ¿cómo habrá sido esa noche de Jesús, ¿no? Sabiendo que Judas lo había traicionado, sabiendo que los discípulos se habían ido corriendo, sabiendo todas esas cosas que estaban en el corazón de Jesús, como que las pasamos por alto, no solo decir, sí, prendieron a Jesús y al día siguiente se lo llevaron a Pilatos. Bueno, pero y en esa noche, ¿qué habrá pasado toda esa noche con Jesús, ¿no? Bueno, dice San Ignacio aquí, ¿no? Lo que nos pone él, ¿no? Primer preámbulo. Los preámbulos son siempre como una introducción a los puntos, ¿no? Primer preámbulo. Será aquí cómo Cristo nuestro Señor descendió con sus 11 discípulos desde el monte Sión, desde donde tuvo la cena en el valle de Josafat, dejando a 8 en una parte del valle y a otros 3 en una parte del huerto, ¿no? Bueno, sabemos que Jesús se llevó por el Evangelio a Pedro, Santiago y Juan. Judas no estaba, ¿no? Ya se había ido a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces dice San Ignacio, pues pensar como Jesús en el monte Sión fue, ¿no? Después de la cena, los que hemos estado en Tierra Santa incluso nos lo podemos imaginar un poquito, ¿no? Y los que no, pues pueden echarle todavía más imaginación. Dice, ¿cómo bajaron el monte? Desde donde estuvieron la última cena, y fueron al monte de los olivos. Como algunos 8 se quedaron ahí por el camino y Jesús se llevó a 3, ¿no? Al huerto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cuando uno va al huerto hoy, todavía el lugar está como recreado, ¿no? Hay muchos olivos y piedras y uno puede hacerse una idea de cómo estuvo Jesús ahí, ¿no? Bueno, pues imaginémonos a Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Dice después San Ignacio, ¿no? Dejando a los 8, tomó a los 3 y poniéndose en oración, sudaba sangre, ¿no? Bueno, podemos imaginarnos a él. Y repetía las oraciones al Padre, ¿no? Bueno, y aquí quiere que nos imaginemos también cómo los discípulos se dormían, ¿no? Bueno, imagínense ustedes, ¿no? No sé si ustedes han tenido un sufrimiento grande en la vida, seguro que sí, todos los hemos tenido, y ninguno de nosotros hemos sudado sangre, ¿no? Es decir, no hemos llegado a la sangre, como dice la carta a los Hebreos, ¿no? Pero Jesús estaba pasando por un sufrimiento tremendo, ¿no? Y se llevó consigo a sus mejores amigos, ¿no? A Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué pasa con Pedro, Santiago y Juan? Que se duermen. Entonces imagínate tú, un sufrimiento tremendo,
Te estás muriendo del dolor, te llevas a tus mejores amigos, que cada uno piensa en su mejor amigo, y se los encuentra dormidos. Bueno, podemos imaginarnos cómo el sufrimiento de Jesús creció, ¿no? Cuando los vio dormidos, no han podido volar una hora por mí, ¿no? Bueno, después Jesús los despierta y dice San Ignacio, y pensar como Judas le dio el beso, ¿no? Que nos imaginemos cómo Judas se acerca y le da el beso a Jesús, ¿no? Tremendo, ¿no? Terrible. Terrible, ¿no? Podemos imaginarnos eso, ¿no? Y después, dice San Ignacio, imaginarnos cómo San Pedro le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Bueno, y toda esa imagen, toda esa escena que nosotros conocemos, ¿no? Cómo Jesús lo cura, como le dice a Pedro que no use la violencia, ¿no? Fíjense que esto es algo muy humano, ¿no? Cuando las cosas se ponen feas, tendemos a ponernos violentos, ¿no? Quizás aquí el mejor ejemplo es con nuestra familia. Porque con la gente de fuera siempre intentamos maquillar un poquito la realidad, ¿no? ¿No? ¿Qué van a decir si me ven enojado, no? Pero con nuestra familia no tanto, ¿no? Entonces, cuando estamos en nuestra casa, con los familiares más cercanos y las cosas se ponen feas, siempre la reacción es la violencia, ¿no? Enojarme, gritar, decir cosas, ¿no? Y aquí podemos ver que fue la reacción de Pedro, ¿no? Sacar la espada, que quién sabe de dónde la había sacado, y cortarle la oreja, ¿no? Al criado del sumo sacerdote, ¿no? Y vemos cómo Jesús nos dice aquí que la solución no es nunca, ¿no? La violencia, sino al revés. Bueno, segundo preámbulo, ¿no? Dice San Ignacio, será aquí considerar el camino desde el monte Sión al valle de Josafat y asimismo al huerto, ¿no? Bueno, imaginarnos el camino, ¿no? Cómo se llevaron a Jesús como un bandido, ¿no? Por todo el camino del valle de Josafat y ver cómo bajaron el monte hasta llevarlo donde lo tenían que llevar. Bueno, tercer preámbulo, ¿no? Es aquí pedir lo que quiero, ¿no? Otra vez la petición. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí, ¿no? Bueno, en la misma línea de la petición anterior, ¿no? Pedir participar un poquito de la pasión del Señor. Bueno, me voy a saltar algunas cosas porque si no estamos aquí todo el día. Pero para una cosita Sí, nada más. sí. Usted habló que quizás la gente no sabe lo del don Sí. de lágrimas. Parece raro, pero los padres del desierto hablaban de las lágrimas como un segundo bautizo, ¿no? Entonces la necesidad del llorar. Y no sé si, yo sé que lo está diciendo por los sentimientos, pero no sé si quiere explicar eso un poquito más, porque la idea no es decir, ay, como que imaginarte para hacer que tú... ¿Cómo te explico? También es un don para entrar en la pasión de Jesús, no es nada más llorar por llorar, o sea, Claro. hay una cosa más allí que los ejercicios están tratando de unirte, ¿no? Totalmente, o sea, no es un teatro, ¿no? Ajá, Porque exacto. alguno puede pensar, Sí. ay, si lloro mucho, entonces hice bien los ejercicios, ¿no? Exacto, No, ya, exacto. no necesariamente, de hecho al revés, ¿no? Si estoy distrayendo a los demás y me distrae a mí mismo a hacer algo, no estoy haciendo algo bien, ¿no? Por eso los ejercicios tienen un director, ¿no? Ujú. Y se habla con él casi todos los días, ¿no? Para preguntar estas cosas, porque la gente siempre tiene muchas dudas. Pero sí, claro, necesitamos llorar. Bueno, esto es algo muy humano, pero es algo muy espiritual también, ¿no? Es decir, quien nunca ha llorado haciendo oración, algo falta, ¿no? No ha movido su corazón lo suficiente como para poder llorar, ¿no? Es necesario, ¿no? San Ignacio mismo tenía consolaciones por las noches, lo cuenta él en la autobiografía, ¿no? Viendo las estrellas. A San Ignacio le encantaba ver las estrellas por la noche, ¿no? Porque se acordaba de aquel texto en el que Jesús dice que nuestros nombres están escritos en el cielo, ¿no? Y entonces eso le causaba unas lágrimas tremendas, ¿no? Se pasaba noches enteras llorando, ¿no? Pensando en eso. Pero eran lágrimas de alegría, ¿no? De consolación espiritual, no eran lágrimas de tristeza. Pueden haber lágrimas de tristeza, ¿no? Quizás el ejemplo más claro aquí es aquella conversión de San Agustín que él mismo cuenta en las confesiones, ¿no? Cuando después de convertirse se fue a llorar, ¿no? Amargamente todos sus pecados. Quizás en la tercera semana de ejercicios las lágrimas vayan un poco más por aquí, ¿no? Pensando en mis pecados, pensando en cómo Cristo ha ido a la pasión por mí, eso me puede causar lágrimas. O no, pero por lo menos que me cause mover los afectos, ¿no? Que me cause darme cuenta de que todo esto está pasando por mí, ¿no? Que Jesús está haciendo todas estas cosas por mis pecados, por mi salvación, porque me quiere, ¿no? En último término. A veces pensamos, ¿no? O decimos de mala manera, nadie me quiere, ¿no? No, siempre hay alguien que nos quiere, ¿no? Porque Dios ha dado la vida por nosotros, ha muerto por nosotros en la cruz, ¿no? Entonces, en parte,
este ejercicio de mover los afectos y orar tiene mucho que ver con dejarse querer por Dios. Muchos de nosotros no nos dejamos querer por Dios, ¿no? O nos cuesta dejarnos querer por Dios, ¿no? Y es la lección más importante de la vida espiritual, ¿no? Aprender, Dios me quiere, ¿no? Y yo tengo que dejarme que yo puedo expresar mis sentimientos y mis afectos con Dios. A veces tenemos esta idea un poco estoica, ¿no? De pensar, no, es que si estoy haciendo oración no puedo mostrar mis sentimientos, ¿no? O si estoy haciendo oración no debo llorar, ¿no? Y no, es al revés, ¿no? Es en los momentos cuando vamos a visitar al Señor, sobre todo en el Santísimo Sacramento, cuando tenemos que abrirle nuestro corazón, ¿no? Y dejar que el Señor nos purifique, porque lo interior se manifiesta en lo exterior, ¿no? No siempre, ¿no? Por eso China nos decía que no siempre tenemos que llorar, ¿no? No siempre, no, porque a veces el Señor nos concede la gracia de dolernos de nuestros pecados y ya está, ¿no? Pero a veces sí, ¿no? Y no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo. Yo creo que en esto, no es por generalizar, ¿no? Pero a las mujeres, San Juan Pablo II, en Mulieres Dignitates, y esta Edith Stein en un libro que tiene sobre la mujer, dicen esto y es verdad, ¿no? A las mujeres Dios les ha dado una interioridad fuerte, ¿no? Más fuerte que los hombres, ¿no? Y no es por gusto, ¿no? Sino porque la misión de la mujer es ayudar al hombre a ser más profundo, ¿no? En muchas cosas de la vida, ¿no? Podríamos poner 1000 ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la oración. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias están llenas de mujeres y los hombres casi no vienen a la iglesia, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? No es una excusa, ¿no? Los hombres también tenemos sensibilidad, interioridad y afectos, ¿no? Pero nos cuesta más moverlos, ¿no? Necesitamos más ayuda. Quizás las mujeres en esto tienen una sensibilidad más grande, ¿no? No para ser sentimentales o sentimentaloides, ¿no? Yeah. Como Dios me dio una sensibilidad bien grande, pues voy a llorar todo el día. No, Sí. sino para que tú enseñes a los demás a amar, ¿no? Por eso el trabajo de una mamá y de una esposa, ¿no? En una familia es tremendo, ¿no? Yo siempre digo que la mujer en la casa es como el corazón, ¿no? De la familia, porque el corazón es el que lleva sangre a todo el cuerpo, ¿no? Pues la mujer en la familia es la que lleva el amor a Dios y a los demás en la familia, ¿no? Entonces, tus hijos no saben amar, pues tú le enseñas, ¿no? Tu esposo no sabe amar, pues tú le enseñas. Luego hay un aprendizaje mutuo, ¿no? Entre todos, pero es bien interesante esto, ¿no? Lo digo porque a los hombres nos cuesta mucho esto y es bien importante, ¿no? El hombre que no sabe abrirle su corazón a Dios tiene un problema bien grande, ¿no? O que nunca ha llorado por algún aspecto de la fe tiene un problema bien grande. Entonces son cosas que a lo mejor ya vivimos, bendito sea Dios, pero que si no hemos vivido tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? Para que yo sienta los sufrimientos de tu pasión y te ame como te tengo que amar, ¿no? Ya, por eso es el don, por eso decía, o sea, es un don no hacer teatro, pero y si no lo sientes, pedirlo, supongo, ¿no? Totalmente, sí, y no forzarlo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en mi noviciado, hicimos el mes de ejercicio, algunos después cuando terminábamos los ejercicios decía, es que yo no tuve el don de lágrimas, ¿no? Le decía al maestro de novicio, y el maestro de novicio se reía y decía, pero es que las cosas de Dios no hay que forzarlas, ¿no? Las cosas de Dios van sucediendo, ¿no? Hay que dejar que Dios haga en nosotros y no nosotros hacer, ¿no? Y esto es una lección espiritual que nosotros cuesta que la entendamos, pero que es bien interesante, ¿no? Porque en cuanto nosotros nos ponemos a decir, voy a luchar y voy a hacer esto, normalmente la vida se convierte en un desastre, ¿no? Lo primero que hay que hacer es pedir ayuda a Dios, pedirle la gracia a Dios para que sea Él, ¿no? El que nos vaya transformando por dentro, ¿no? Bueno, fíjense que toda la tercera semana son las meditaciones de la pasión, ¿no? Aquí San Ignacio ya no pone otra meditación más, pero da libertad al que da la tanda de ejercicios para que escoja las meditaciones. Por eso es bien interesante ver que el esquema de los ejercicios es muy bíblico, ¿no? Toda la segunda semana, la tercera semana y la cuarta semana son meditaciones de la Biblia. De hecho, atrás San Ignacio incluso tiene todo un apartado con meditaciones de la Biblia, ¿no? Y puntos, ¿no? De la infancia de Jesús, de la pasión de Jesús, ¿no? De la vida pública incluso, porque en el mes da tiempo incluso para hablar un poquito de eso, ¿no? Fíjense, aquí estoy viendo, por ejemplo, tiene una meditación sobre la conversión de María Magdalena, ¿no? Pues fíjense, se puede hablar de eso, ¿no? Pero hablando de la pasión, miren, aquí tiene una meditación sobre Betania, una meditación sobre la cena, una meditación del huerto,
una meditación en la casa de Anás, ¿no? Wow. Otra meditación en la casa de Caifás, porque el pobre Jesús lo trataron como un trapo en la pasión, ¿no? Lo llevaron de aquí para allá. Otra meditación con Pilatos, otra meditación con Herodes, y otra meditación con Pilatos cuando volvió después de donde Herodes, ¿no? Bueno, y después la cruz, ¿no? Cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando Jesús fue sepultado, y otra meditación de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, se trata de ir viendo cronológicamente toda la pasión del Señor, ¿no? Y cómo eso nos va llenando, ¿no? Por eso los ejercicios, además de tener las meditaciones y los ratos de oración, luego tiene un tiempo de trabajo personal, se llama, ¿no? Que son un tiempo donde yo estoy solo, puedo estar en la capilla o puedo estar en mi habitación o puedo estar por ahí dando un paseo. Y la idea es que como se dio una meditación, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús, en ese rato de trabajo personal yo puedo leer, ¿no? El pasaje de la crucifixión de Jesús, de cualquiera de los 3 evangelios, y por mi cuenta, ¿no? Irlo meditando, ¿no? Por eso los tiempos de trabajo personal son bien importantes en los ejercicios, ¿no? Porque no solo es lo que Dios me dice por medio del que organiza la tanda, ¿no? No solo es los ratos de oración y meditación, sino yo, cuando estoy solito con Jesús, cómo dejo que Jesús me vaya transformando y me vaya cambiando poco a poco. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. No, estamos bien. Bueno, tenemos 8 minutos, pero tenía Genial. algunas otras preguntas también. Sí. Hay aquellos, usted ya habló de esto, Sí. pero hay aquellos que dicen, wow, yo quiero todas esas meditaciones, me voy a comprar el libro y me lo voy a leer y me lo voy a llevar al Santísimo y me voy a leer el libro de los ejercicios espirituales y es excelente idea, piensan ellos. ¿Puede explicar nada más por si acaso a aquellos que lo están viendo? No, o sea, la dinámica que no se trata de vayan y salgan a comprar el libro. Totalmente. De hecho, San Ignacio desaconseja que el libro de los ejercicios se lea fuera de los ejercicios. A veces hay que hacerlo, ¿no? Porque por estudiarlo, por saber cosas, pero lo que quiere él es que se use durante los ejercicios. ¿Y quién lo usa? ¿Y quién lo usa? Que de eso iba a hablar ahora, porque el problema es que ustedes han oído lo que yo he leído. La mayoría de lo que he leído está como en castellano antiguo, ¿no? Entonces uno puede equivocarse leyendo el libro de los ejercicios, pensando San Ignacio dice esto y quizás está diciendo lo contrario. Entonces, yo siempre les diría a ustedes, hay algo muy importante en los ejercicios, en la práctica de los ejercicios espirituales, que es ser dócil, ¿no? Dejar que el director de la tanda me guíe por donde él quiera. Y entonces, ¿quién es el encargado de leer el libro y de preparar las meditaciones? El director de la tanda. Los demás no. Entonces los demás no tienen por qué tener el libro de los ejercicios en los ejercicios, ¿no? Puede ser que en algún momento puntual el director de la tanda pues te dé alguna hoja impresa y te diga lea esto o haz esto, ¿no? Pero no tengo por qué tenerlo yo, ¿no? Entonces creo que es importante lo que dice China porque no es un método autodidacta, ¿no? No es que yo ahora me voy a ir de ejercicios, me agarro el libro y yo me guío y yo me digo, no, lo digo porque lo intenté una vez y no sirvió, yo olvídalo, lo dejé así y después me di cuenta es que esa no es la idea, ¿no? Claro, es que no hay peor consejero de uno que uno mismo, ¿no? Entonces, eso es una idea nefasta, ¿no? Pensar yo solito me voy a decir cómo voy a cambiar de vida, yo solito me voy a dar un retiro. A veces por desgracia hay necesidad, ¿no? Pero es muy desaconsejable, ¿no? Casi siempre es bien importante irse de retiro con alguien más, porque es muchísimo más fácil que Dios te hable por medio de otra persona, porque Dios habla siempre por medio de mediaciones, o casi siempre, que te hable a ti solito, ¿no? A nosotros solitos es bien fácil que el demonio nos engañe, ¿no? Por eso es bien importante eso, ¿no? Pues no preocuparse. Quizás alguno quiere tener el libro de los ejercicios y leerlo. Yo diría, no hace falta. Lo más importante es cuando hay una tanda de ejercicios espirituales y tengas la oportunidad, ve, porque San Ignacio mismo lo dice. O sea, esto es más experiencia que teoría. Es la experiencia de conversión de él que ayuda a otras personas, ¿no? Pero no es un estudio, ¿no? Aunque luego es verdad que se hacen estudios, porque estas cuestiones hay que saberlas y estudiarlas, ¿no? Pero no es un estudio, no es una experiencia, es dejar que Dios transforme tu corazón. Y la otra pregunta es, ¿esto se hace una vez en la vida o se puede hacer varias veces? ¿Qué se aconseja? Pues yo sé que usted
les fascinan los ejercicios espirituales, pero quizás algunos que dicen, esto lo hago una vez y ya. ¿Cómo podría ser? Sí, o sea, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero hay un papa que escribió una encíclica sobre los ejercicios espirituales. Y lo digo porque es magisterio de la Iglesia esto que voy a decir, ¿no? Y dice que los ejercicios espirituales son patrimonio universal de la Iglesia. Lo digo porque a mí siempre me pregunta la gente, pero eso solo lo hace la gente que le gusta el silencio. Okay. Y yo digo, no, esto es para todos, ¿no? Al que le gusta el silencio, al que no le gusta el silencio, al que es carismático, al que es cursillista, al que es lo que sea, ¿no? Tendríamos que hacer ejercicios espirituales por lo menos antes de morirnos una vez en la vida, ¿no? San Ignacio dice que los ejercicios espirituales de mes no deben hacerse más que 2 veces en la vida, ¿no? Porque es una experiencia bien fuerte. Los jesuitas, que lo tienen puesto en su esquema de formación, los hacen en el noviciado, cuando acaban de entrar a la compañía de Jesús, y en la segunda aprobación, ¿no? Que es cuando ya los han ordenado sacerdotes y tienen unos años de sacerdotes y ya tienen una experiencia pastoral, pero tienen poquitos años y entonces vuelven a hacer el mes de ejercicio para revivir, ¿no? Todo lo que ya vivieron. Ahora, los ejercicios de fin de semana o de semana se pueden hacer todos los años. Eso no es problema, porque como decía China, es como un aperitivo, ¿no? De lo que son los ejercicios de mes, entonces no pasa nada por hacerlos todos los años. De hecho, yo conozco personas que tienen costumbre, ¿no? De hacer ejercicios espirituales todos los años. No, y eso es hermoso, y para aquellos que lo están viendo y dicen, bueno, yo quiero ir donde, busquen también. Si usted tiene un director espiritual, un sacerdote que le pueda dar un buen consejo de ver dónde se pueden hacer los ejercicios espirituales, hay mucha gente que lo ofrecen, pero bueno, eso también requiere un poco de discernimiento. Pero esto realmente lo que queremos hacer es que se le abra el apetito de hacer los ejercicios espirituales. Sabemos que quizás no todos puedan hacer, o muy pocos puedan hacerlo de los 30 días, pero es ir viendo. Y el padre decía, o sea, se da una meditación y se practica. O sea, si se llama ejercicio, no porque no crea usted que usted va ahí, le van a dar una charlita linda y usted va a pasear. No, esto es un trabajo. O sea, esto es un trabajo espiritual, ¿no? Entonces, queremos que se anime de poderlo hacer. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero como siempre, al terminar, le voy a pedir al padre si puede hacer una pequeña oración, por favor. Sí, claro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en esta pequeña reflexión sobre la tercera semana de ejercicios, y le pedimos siempre que en todo momento de nuestra vida recordemos su pasión, recordemos que murió por nosotros en la cruz, y que sea la pasión del Señor y la cruz del Señor la que cambie nuestras vidas. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, si le ha gustado este programa, por favor compártanlo. La idea es que esto no se quede nada más entre nosotros, sino como quien encuentra un tesoro lo pueda compartir. Y lo esperamos la semana que viene de nuevo con el Padre Guillermo para entonces concluir la 4ª semana de los ejercicios espirituales. Así que lo esperamos para la próxima. Dios le bendiga. Bye bye.